Hemos hablado de las diferentes etapas de la Guerra Fría, vamos a centrarnos ahora en los dos bloques. Vamos a comenzar con el bloque capitalista. Bueno, el modelo ideológico norteamericano se va a convertir en el defensor de la democracia, la libertad y del capitalismo. La Europa occidental y Japón van a ser ejemplos de cómo Estados Unidos va a extender este modelo fuera de sus fronteras. Después de la guerra, Estados Unidos ejerció la hegemonía económica y militar absoluta en el mundo occidental. Su liderazgo se basó principalmente en el potencial económico, en su poder militar, pero también en su dominio cultural, en su modelo de sociedad y en los valores políticos que representaba. Los gobiernos norteamericanos de posguerra van a ser de una clara tendencia conservadora y profundamente anticomunistas. El presidente Truman emprendió una política que proponía la intervención de Estados Unidos para contener el poder soviético y la influencia comunista en Europa. Es lo que se conoce como la doctrina Truman. Estados Unidos incrementó el número de soldados y bases militares en Europa, sobre todo en Turquía y en Grecia. En los años 50, además, el senador McCarthy inició lo que se conoce como la caza de brujas. Es una dura persecución contra toda aquella persona que fuera sospechosa de ser comunista o de tener relaciones con la Unión Soviética. La verdad que eso generó un clima de desconfianza en todo el país y se produjeron muchas delaciones y depuraciones. Con el presidente Eisenhower, un antiguo general de la Segunda Guerra Mundial, se va a consolidar el conservadurismo y sobre todo la obsesión por frenar el avance comunista y un miedo a una posible guerra nuclear. En los años 60, con la llegada de Kennedy, se produjeron algunos cambios, no solo de partido, sino también unos cambios en política exterior y en política interior. En política exterior, pues hay un intento de acercamiento con la Unión Soviética y de rebajar las tensiones, a pesar que se produce uno de los momentos más tensos de la Guerra Fría, que es la crisis de los misiles cubanos, que pone al mundo casi al borde de una guerra nuclear. Kennedy es asesinado en noviembre de 1963 en Dallas y le va a sustituir el vicepresidente Johnson. En política interior, Kennedy también lanza el programa de Nueva Frontera, que va a continuar también Johnson, con la idea de eliminar la segregación de la población negra y mejorar las condiciones sociales de los sectores marginados de la sociedad. Un buen día íbamos andando, como siempre. Y entonces, así, sin más, alguien cerró el grifo de la lluvia y volvió a salir el sol. ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡Esa ametralladora! ¡Es una ametralladora, demonios! ¡Estás bien! ¡Vamos, dame la radio! ¡Brazo de hierro, aquí Lima 6! ¡Aquí he recibido! ¡Brazo de hierro, aquí Lima 6, cambio! ¡Brazo de hierro, informo que estamos recibiendo fuego desde los árboles en el punto azul marcado! ¡Ametralladoras y cohetes! ¡Joder, se ha atascado! ¡Maldita sea, más! ¡Arruina ese puto trasto y apunta hacia los árboles! ¡Lima 6 replegándose hacia la línea azul! ¡Lima 6 hierro! ¡Atrás! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Retroceded!
nosotros! ¡Corre! Jenny me había dicho. Corrí tanto y tan rápido que muy pronto me encontré solo. Y eso no era nada bueno. Bubba. Bubba era mi muy mejor amigo. Tenía que saber que estaba bien. Y cuando volvía para buscar a Bubba, me encontré a otro chico en el suelo. Tex. Está bien. No podía dejarle allí a solas con lo asustado que estaba. Así que le cogí y le saqué de allí. Cada vez que volvía a buscar a Bubba, algún otro me decía: ¡ayúdame, Forrest! ¡Ayúdame! ¡No! ¡No te muevas! ¡Te pondrás bien! ¡Te pondrás bien! Empecé a tener miedo de no encontrar nunca a Bubba. De hierro, ya sé que en esta posición corremos peligro. Charlie está por todas partes. Necesitamos ese ataque aéreo ahora mismo. ¡Cambio! Lima 6, intentamos... ¡Teniente Dan Coleman ha muerto! ¡Ya sé que ha muerto! ¡Han liquidado a todo mi maldito pelotón! Lima 6, aquí ¡Oh, brazo Dios! de hierro. ¿Qué estás haciendo? ¡Déjame aquí! ¡Vete! ¡Déjame aquí! ¡Largo! Lima 6, me recibe ¡Ah! cambio. ¡Dios, te he dicho que me dejes aquí, demonios! Lima 6, aquí brazo de hierro. Le informo que el ataque aéreo es inminente, cambio. De pronto sentí como si algo me hubiera mordido. ¡Ah! ¡Algo me ha mordido! ¡Ah! ¡Maldita hija de puta! ¡Ah! ¡No puedo dejar al pelotón! ¡Te he dicho que me dejaras allí, Gam! ¡Olvídate de mí! ¡Sálvate tú! ¿Has oído lo que he dicho? ¡Maldita sea, Gam! ¡Bájame! ¡Lárgate de aquí! Yo no te he pedido que me sacaras de ahí, maldito seas. ¿A dónde coño crees que vas? A buscar a Bubba. Va a haber un ataque aéreo con napalm. ¡Van a arrasar toda la zona! ¡Quédate aquí, maldita sea! ¡Es una orden! ¡Tengo que encontrar a Bubba! Bubba, estoy bien, Forrest. Estoy bien. Oh, Bubba, no. No, me pondré bien. Vamos. Vamos. Vamos.
hubiera sabido que era la última vez que Bubba y yo íbamos a hablar, habría pensado algo mejor que decir. Bubba. Hey, Boris. Boris, ¿por qué ha ocurrido esto? Te han herido. Entonces, Bubba dijo algo que nunca olvidaré. Quiero ir a mi casa. Bubba era mi muy mejor amigo. Y hasta yo sé que un amigo no se encuentra así como así. Bubba iba a ser capitán de barco, pero en vez de eso murió junto a aquel río de Vietnam. Y no tengo más que decir de eso. En los años 70, quitado el paréntesis de 4 años del presidente demócrata Carter, nos encontramos ante un claro dominio republicano en la administración norteamericana, con lo que se va a dar un giro conservador a la política interior del país. Además, con la presidencia de Ronald Reagan en los 80, volvieron las tensiones de la Guerra Fría con la Unión Soviética, tanto que los norteamericanos van a boicotear las Olimpiadas de Moscú del año 1980 y los soviéticos la de Los Ángeles del año 1984. Vamos a hablar ahora de los países aliados de Estados Unidos. Vamos a centrarnos en la Europa occidental y luego hablaremos también de Japón. Después de la Segunda Guerra Mundial nos vamos a encontrar con una Europa totalmente devastada por la guerra, en una precaria situación económica. En varios estados occidentales, el Partido Comunista se va a ver fortalecido gracias a la lucha de la Unión Soviética contra los nazis. E incluso van a conseguir formar parte de gobiernos de coalición. Los Estados Unidos van a ver esta situación como peligrosa para la expansión del comunismo y van a intentar evitarlo reforzando su ayuda económica y contribuyendo así de esta manera a la reconstrucción de los diferentes países. Es lo que se conoce como el Plan Marshall. Pero va a poner una condición muy importante para poder recibir estas ayudas. Y la condición es que los ministros comunistas de países como Francia, Italia o Bélgica tienen que dimitir. De esta manera va a conseguir Estados Unidos unos gobiernos conservadores y además van a quedar bajo la influencia política de los Estados Unidos. Como ya hemos visto, definitivamente Alemania va a quedar dividida en dos países, la República Federal Alemana dentro del bloque capitalista y la República Democrática Alemana dentro del bloque comunista. La República Federal Alemana va a estar ocupada militarmente hasta el año 1950. Poco a poco se va a convertir en una importante potencia económica, aunque no va a ejercer ninguna influencia en la escena política internacional porque se lo van a impedir los países vencedores. Tras la guerra, Japón va a acabar totalmente arrasada. Va a permanecer ocupada y bajo administración militar de Estados Unidos hasta el año 1955. Se va a ver obligada a aceptar una democracia liberal, aunque manteniendo al emperador. La monarquía parlamentaria se consolidó bajo la mayoría del Partido Liberal Demócrata de carácter conservador y que gobernó hasta la década de los 90. Japón va a tener un importante crecimiento económico a partir de los años 50, pero su política exterior no tuvo ninguna relevancia dentro de la Guerra Fría y siempre estuvo vinculada al bloque occidental.